Juan, ¿cómo estás? Bueno, ante todo, muchas gracias por la chance y la oportunidad. Este, Estamos acá para poder conversar un poco de lo que hoy es un escenario financiero complejo. Se habla mucho de morosidad, se habla mucho de inconveniente de ingresos, se habla mucho de la imposibilidad de que se desarrolle de manera inmediata una recuperación de la actividad económica, por lo cual, nada, preguntarte a vos, como titular del Banco Provincia, ¿cómo describís vos el escenario financiero nacional y cómo está impactando o podría impactar en el Banco Provincia? Bueno, muchas gracias por acercarse a conversar con nosotros hoy. Creo que lo que hoy estamos viendo en el plano estrictamente financiero es un proceso para decirlo sintéticamente, fatiga en las herramientas de crédito, de financiamiento. Nosotros se está viendo, hay mucha información pública hoy de una situación de endeudamiento creciente, de morosidad en los pagos, tanto de las familias como de las empresas. En las empresas es mucho más generalizado quizás de lo que se ve a primera vista, porque cuando uno ve el indicador de morosidad es bajo, pero eso es el volumen de créditos en pesos sobre el total de crédito otorgado. Pero si uno lo lleva al total de empresas, son cerca del 20% de las empresas que hoy en todo el sistema financiero están con algún problema en el pago de sus créditos. Lo que pasa es que el crédito está muy concentrado en empresas grandes, por eso hay una distorsión. Esto, digamos, tiene que ver con un diseño macroeconómico que dentro de sus puntos centrales tienen una estrategia de contención de los ingresos reales, de los asalariados públicos, de los jubilados. Tiene una estrategia de precarización del mercado de trabajo, que también es una manera de reprimir ingresos. Eso obviamente es nocivo para el consumo. Y por otro lado, una apertura muy agresiva en un mundo que está en medio de guerras comerciales de las otras y con una estructura de costos cada vez más cargada por el lado de las tarifas. O sea que se vuelve muy difícil competir en este escenario para la producción doméstica. Todo eso lo que está terminando es un escenario donde claramente hay problemas de ingreso en amplios sectores de la población. Y ese problema de ingresos hoy trae una mochila que se generó durante el 24 y parte del 25, que fue la expansión del crédito. Entonces, por eso hablo de fatiga, digamos. Empieza a aparecer el problema donde, algo que nosotros siempre describimos del banco y es una preocupación grande que tenemos, las empresas y las familias están todo el tiempo pensando cómo cubrir el banco. O sea, cobran y la plata se va porque tienen que pagar deuda, o la empresa está pensando que cuánto abre para cubrir un cheque que está entrando o tener que pagar la nómina. Es un escenario de ajuste, básicamente. Y creo que tiene que ver con el diseño de la política macroeconómica. Por eso es algo también que surge mucho en las conversaciones que nosotros tenemos respecto de que la macroeconomía está bien porque hubo cierta estabilización, el problema de la micro. Y una obviedad de Perogrullo es que mucha micro hace una macro. Entonces, si muchos sectores están teniendo problemas, si los sectores son transversales, si los problemas son en diferentes geografías, si los problemas son en diferentes tipos de producción, el problema es del diseño macroeconómico. Obviamente, esta es la foto general. Después puede haber sectores que con este esquema de precios relativos o por cuestiones que tienen que ver con la propia naturaleza de cómo vino el clima, pueden estar atravesando un buen año. Todo este paquete, si vos tenés que, la devolución que vos tenés que dar hoy como presidente del banco, decirme, esto a nosotros nos pega de esta manera, tenemos un riesgo de estas características, o por las características propias del banco, hoy se puede pensar a mediano y largo plazo con tranquilidad. No, nosotros, digamos, ahí son diferentes discusiones. El banco, desde que nosotros llegamos digamos, los últimos casi 6 años, experimentó un proceso de mucho crecimiento en lo que es la solvencia patrimonial, que es como se debe medir un banco. Esto es parte de la historia, pero del 2001 hasta 2019, este banco está en una posición de déficit de capitales, eso es una herencia de la crisis del 2001, o sea, los bancos tienen que tener un determinado patrimonio para poder sostener su operación. El banco tenía menos capital del que debería. Eso es un problema histórico, y además tenía acceso de crédito al sector público. Bueno, todo este escenario ya se corrigió. Hace varios años nuestro banco opera con exceso de capitales y con un patrimonio acorde al tamaño que ocupa en el sistema financiero, o sea que tenemos una institución muy sólida, una institución muy solvente, con niveles de liquidez que están a la altura de lo que opera el sistema financiero, y eso
digamos, configura un escenario donde uno puede planificar. Ahora, a la pregunta que vos me hacés, ayer justamente estábamos trabajando con nuestro equipo acá en el banco y este año lo que está pasando ya desde mediados del año pasado es que nos estamos abocando con mucha inversión, con equipos, con gente, a tareas de refinanciación y de reestructuración de situaciones de mora. Este año, en los primeros 2 meses de este año, entre familias y empresas, nosotros tuvimos 4 veces más de reestructuraciones del promedio de los últimos 3 años anteriores. O sea, enero y febrero de los últimos 3 años anteriores, este año estamos yendo casi 4 veces más en términos de estrategia de refinanciación. Tenemos una política bastante agresiva para que las familias puedan y las empresas puedan acceder a mejorar el perfil financiero de sus deudas. Eso involucra redireccionar equipos. O sea, los bancos en general tienen equipos para comercializar y vender cosas. Pero en esta coyuntura nosotros tenemos que tener más equipos abocados a atender a una familia y ofrecerle una refinanciación y también invertir en tecnología para que esos procesos sean más rápidos, más transparentes, de mayor alcance. No es el foco que uno pensaría tradicionalmente un banco. Si, digamos, en términos estandarizados, la mora de un sistema financiero debería estar entre 2-3%, ese sería el tamaño de tu negocio que te ocuparía esta situación. Ahora, cuando ya pasa al 10%, evidentemente hay que trabajar y lo venimos haciendo. O sea, nosotros tenemos, la tarea no se agota en la descripción del problema y del fenómeno macroeconómico, sino ver cómo nosotros, desde el banco, podemos construir esas herramientas para que justamente las familias que están pasando un estrés puedan sobrellevarlo de la mejor manera posible, siempre entendiendo cuáles son nuestras herramientas, qué potencia tienen y también qué límites tienen. El problema subyacente de la política macroeconómica, y esto es algo que uno tiene que conversar mucho con los empresarios, con las empresarias, está en el diseño de la política macroeconómica, porque si no, a veces confundimos, por esto que te decía antes, de que el problema es microsectorial. Ahí uno ha visto en estos últimos días, han venido distintos intendentes del oficialismo, de la oposición, te has reunido con empresas, imagino la mayoría con pocas noticias positivas, pero digo, va de la mano de, cuando uno ve las estadísticas, un constante año a año de caída de la industria manufacturera, de la actividad económica, que mañana mismo jueves van a estar las pymes presentándose en el Congreso buscando nuevamente la alternativa a un plan económico que bueno, hay constantes denuncias de asfixia, de cierres, de pérdida de competitividad. En un escenario de esas características, ¿cuánto marco de acción puede llegar o hasta dónde es el límite del banco en decir, bueno, vamos a poder seguir ayudando, pero si este escenario empeora, ¿no? ¿Cómo se maneja o cómo se balancea ese criterio? Digamos, tenemos que tener una estrategia integral y dependiendo del sector, ver cómo lo abordamos. Te voy a dar 3 ejemplos concretos. Estuvimos la semana pasada en la Expo Agro. La verdad que el sector agropecuario viene muy bien, la cosecha de trigo estuvo bien, la ganadería tiene buenos precios y está funcionando bien. ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿Qué intentamos aportar en esa conversación? Que necesitamos que ese buen momento que está pasando en la producción primaria se despliegue a lo largo de la cadena de valor. Entonces nosotros firmamos, por ejemplo, en Expo Agro un convenio con Magriba, que es la cámara que nuclea a las empresas que producen maquinaria agrícola en la provincia de Buenos Aires, para que todas nuestras tasas, las más competitivas, son las que pueden ofrecer empresas que producen maquinaria en la provincia de Buenos Aires. Y visitamos Sestari. Sestari es una empresa de nuestra provincia que produce maquinaria y nos comentaban que ya habían tenido más de 100 presolicitudes con financiamiento u opciones del Banco Provincia. Entonces ahí tenés una manera de canalizar dentro de la cadena de valor para que esto tenga anclaje en nuestra producción industrial, que está muy agredida por las importaciones. Después, la semana pasada, fuimos a Barbieri, que es una metalmecánica que produce aberturas en Brown. Y lo que estuvimos charlando con ellos, tienen un proyecto, aún en este contexto, de hacer una inversión grande para ampliar su fábrica de aperturas. Y estuvimos trabajando para poder estructurar ese financiamiento y también ver cómo dentro ellos por lo que hacen, que es vender aberturas, trabajan mucho con proveedores, con gente en el territorio y los capacitan dentro de la cadena de valor también. Bueno, ¿cómo trabajamos para potenciar esa cadena de valor y que la producción nacional tenga mejor salida?
Y ayer nos vino a visitar una industria metalmecánica de Henderson, en el partido Hipólito Yrigoyen, en el corazón del país, que en realidad lo que necesitaba en esta coyuntura era un alargamiento de plazos en un financiamiento que tenía con nosotros. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, primero, tener una visión política, que es lo que define un banco público, que siempre la tuvimos, y eso obviamente lo pone el gobernador. Axel Kicillof nos dice a nosotros qué es lo que se espera que el banco haga. Dada la coyuntura, bueno, trabajar mucho y cada vez más dentro de nuestras capacidades en las cadenas de valor, para que donde existen sectores que están pasando alguna buena coyuntura, trabajar para que eso tenga la mayor expansión dentro de lo que es la producción y el empleo de nuestra provincia. Y el tercero, obviamente, es poner dentro de las herramientas que tenemos nuestro balance en esta coyuntura al servicio del pueblo de la provincia de Buenos Aires, preservando esa solvencia y esa solidez que te decía que el banco hoy tiene. Por supuesto, estamos en un escenario donde no hay herramientas nacionales. Cuando un industrial nos pide un determinado financiamiento o nos ponemos a conversar una tasa de interés, antes nosotros teníamos FONDEP, FOGAR, la línea de inversión productiva, todas esas eran políticas del gobierno nacional y todo eso está discontinuado. Entonces nos quedan las herramientas del banco y las del gobierno de la provincia. Nosotros tenemos un convenio con Augusto Costa, con el Ministerio de Producción, de Provincia en Marcha, para financiar justamente proyectos estratégicos en nuestra provincia. Pero bueno, esa es la potencia que nosotros tenemos, y luego hay una conversación permanente respecto justamente de ayudar a que las empresas tengan estrategias financieras sanas, porque tampoco nos interesa generar situaciones de sobreendeudamiento por vender un crédito más o un crédito menos, sea a una familia o sea a un empresario. Justamente, particularmente con las familias, ¿qué escenario se viene viendo por ahí a través de los registros de cuenta DNI, que quizás es un buen detector de esta situación, un buen indicador? ¿Y qué abordaje se hace con las familias por ahí, obviamente, a diferencia de lo que se puede hacer con una empresa? Bueno, la primera realidad que surge de cuenta DNI, pero también de nuestras tarjetas de crédito, débito, o sea, todos nosotros tenemos para hacer el seguimiento del consumo, es que evidentemente hay una retracción permanente en el volumen, en la cantidad de transacciones fundamentalmente del consumo, donde obviamente nuestra estrategia de beneficios, de promociones, es clave, y de hecho hasta lo hemos medido, hemos publicado papers, el equipo del banco ha publicado papers en revistas especializadas midiendo el impacto que tiene cuenta DNI Comercios para acompañar a las familias, para sostener el empleo y para potenciar las ventas de los comercios. Luego, obviamente, hay un trabajo que, como te decía, nos está involucrando en redireccionar estrategias para poder atender, básicamente cuando uno habla de situaciones de mora, dos problemáticas diferentes. Uno es la mora temprana y otro es la mora avanzada, porque en general son diferentes las problemáticas y los tipos de soluciones. Cuando uno identifica una acción de mora temprana, nosotros tenemos que intentar llegar rápido con una oferta de reestructuración, porque quizás ahí hay algún desajuste que con algún estiramiento de plazos o alguna solución puede sobrellevarse. Cuando la situación ya pasa a ser una mora avanzada, es que evidentemente hay un problema más profundo y hay que intentar entender ahí bien cuál es la solución. Esto es lo que digo que nos involucra en nuestras sucursales, abocar más oficiales de cuenta a tareas de reestructuración. En áreas centrales, los equipos de mora están trabajando permanentemente para pensar cómo hacer mejor esto, y también en el área de tecnología estamos invirtiendo para tener, primero nosotros, un sistema integral de gestión de mora y que eso después genere mecanismos y alternativas de refinanciación mucho más rápidas y de bajo costo a los clientes del banco. O sea que básicamente en esta coyuntura lo que tenemos que hacer es poner tiempo, recursos y gente a acompañar esta situación crítica que estamos viviendo. ¿Esa situación crítica al banco no le genera problemas como los que por ahí uno a lo largo de estos últimos meses viene viendo en algunas bancas privadas? Digo, el Galicia cerrando sucursales, Santander lo mismo, Superviel está llamando a retiros voluntarios, hay fusiones, unos comprando a otros, otros que dejan de operar en Argentina. Digo, da la sensación de que al banco como que no lo estaría afectando, por lo menos a la provincia, en esos términos. Bueno, ahí conviven dos cosas. Obviamente la situación es exigente para todos. Nosotros somos un banco público, pero también es cierto que a la hora de salir a la calle somos un banco que tiene que competir. Y eso a veces se omite de la conversación, de que si nosotros estamos bien parados porque tenemos buenas herramientas competitivas. De otro modo, hoy con la tecnología, la desterritorialización y la agresiva competencia que estamos teniendo, digamos, realmente se notaría. Y lo otro es una definición estratégica.
nosotros no consideramos que nos sobre gente, más bien lo contrario, tenemos un desafío permanente de primero sostener nuestra presencia. Nosotros creemos que la tecnología va de la mano de la cercanía, que es un valor fundamental para el Banco Provincia, con una presencia extendida, los 135 municipios. En muchas localidades somos la única presencia bancaria, eso cumple un rol fundamental al día de hoy, porque pasa esto que estamos hablando. Ahora cuando pasa una situación de mora, la gente sabe que se puede acercar a una sucursal del banco, por más que no lo haya pisado nunca. O sea, quizá la persona se bajó cuenta DNI, accedió a un crédito y ahora no lo puede pagar. Y bueno, ¿cuál es la diferencia central que tiene el Banco Provincia? Que en cualquier municipio, en cualquier localidad, puede ir a un banco y lo va a atender alguien. No tiene que hablar con una aplicación. Y ahí hay un valor muy grande que nosotros creemos que hay que sostenerlo y hay que defender. Yo te decía antes lo de poner el balance. Nosotros, digamos, ¿cómo protegemos nuestro balance? Primero, porque estos 2 años, si uno mira los datos que son públicos, nuestra rentabilidad es positiva, pero cercana a cero. Eso es una decisión, obviamente. ¿En qué sentido? En que en esta coyuntura nosotros vemos cómo está lo que te decía, qué tenemos que mirar, qué tiene que mirar un banco, su base de capital, su solvencia patrimonial y la administración de la liquidez. Cuando todo eso está en verde, porque lo estamos haciendo bien, ya no tenemos que ganar mucha más plata, porque en un banco privado eso sería lo que se lleva al accionista. Claro. Y nosotros no tenemos un accionista que va a redistribuir utilidades. Entonces, sería hasta incorrecto, entendemos nosotros, sostener esa rentabilidad, pues lo único que haríamos es desviar recursos que podríamos estar invirtiendo en tener refinanciaciones más acordes a lo que la gente necesita, en sostener las acciones de cuenta DNI, de tarjetas, los beneficios, en el crédito a las pymes y a la industria. Entonces, por eso yo en un momento le dije al pasar, eso es poner el balance al servicio de nuestros clientes, que también son nuestros accionistas. O sea, también es una manera de trabajar para quien es dueño del banco, que es el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Así que es un desafío permanente que involucra pensar cómo vamos a readaptar nuestras tareas en sucursales, la función de nuestros trabajadores y trabajadoras en toda la red que tenemos, en invertir en tecnología para tener una oferta competitiva, innovadora y que nos permita sostener el impulso que tenemos, en ser prudentes en la administración del banco para que básicamente esta solvencia que hoy el banco tiene y que es inédita, si uno mira la historia, diría desde el 2001 y hacia atrás no hay datos porque antes no existía ese relevamiento, el banco está en una posición de mucha robustez para poder cumplir todos estos roles, siempre asumiendo los desafíos que marca la hora y que marcan los tiempos históricos con una visión política. De nuevo, eso es lo que nos distingue como banco público. Ahí también está siempre el escenario de las aplicaciones hoy para tomar crédito y vos hoy lo mencionabas, esta cuestión de poder bajarte o descargarte una aplicación y automáticamente poder acceder a un crédito por más chiquitito que sea, usualmente con tasas muy altas. Se habla de que eso también es parte de un escenario de desregulación, de poco control. Ahí quería preguntarte, digamos, si efectivamente hay un escenario nacional que alimenta la posibilidad de accionar en esos términos, que incluso está llevando a que muchas estén con dificultades aún de mayor morosidad que las entidades bancarias e incluso peligrando su subsistencia. Bueno, primero hay un dato que es objetivo que tiene que ver. Muchas billeteras operan bajo una normativa del Banco Central que es proveedor de servicio de pago, que no es la misma norma que aplica para los bancos. De hecho, los bancos tenemos un montón de normativas. Entonces hay un desnivel regulatorio porque de cara al cliente o a la clienta, digamos, a la persona que se instala una aplicación, las cosas parecen equivalentes, porque no sabe que es un PCP o que es un banco, solo sabe que hay una aplicación que le ofrece un financiamiento. Ahora, atrás de eso hay diferentes aproximaciones regulatorias. En general, mi visión es que los reguladores deberían ser un poco más anticíclicos. Los reguladores, más que promover determinadas prácticas, tienen que pensar qué pasa en los escenarios malos. O sea, cuando había una expansión muy grande de la oferta de crédito, y que eso a veces se vende como inclusión financiera, por más que las tasas, como vos decís, sean usurarias y sean algo que un banco no podría cobrar, pero una empresa proveedora de servicio de pago sí. Y bueno, el regulador, en vez de alentarlo, debe decir, che, ¿qué pasa si esto no se puede pagar? Y eso es lo que tiene que hacer para tener una actitud de evitar los escenarios malos. Entonces, yo creo que ahí, primero, hay una cuestión que es tecnológica. Ahí es donde también nosotros como banco tenemos que ir aprendiendo. ¿Por qué? Lo digo, pues nosotros llevamos y hicimos una gran inversión para poder ofrecer crédito y financiamiento a través de cuenta DNI. Y eso se hace con todo un desarrollo de modelos de calificación de clientes cuando cambiás la lógica tradicional. Porque ¿cuál es la lógica tradicional, la que conocemos todos? Vos vas al banco y el banco te pide un recibo del sueldo, te pide 6 meses de monotributo
intenta componer tu ingreso a partir de información cierta de cuál es tu situación laboral. Hoy con la tecnología aparece la opción de decir, ok, no tengo toda esa información, pero sé cómo consume, porque lo veo transaccionando en cuenta DNI o en otra aplicación. ¿Puedo en base al consumo presuponer su ingreso? Para hacer eso se invierte mucho en tecnología, viste toda la palabra de moda, inteligencia artificial, machine learning, todo eso está atrás de esto. Y nosotros también lo hicimos, porque claramente es un camino para realizar. ¿Qué pasa? Que uno ve que después de un año donde hubo una expansión muy grande de ese tipo de financiamiento, bueno, vino con niveles de morosidad mucho más altos de lo que cualquier modelo había anticipado. Entonces ahí hay que adaptar, y eso también es parte de la tarea que estamos haciendo, tomar ese aprendizaje, adaptar esos modelos de riesgo, ser más restrictivo en algunas cosas para evitar situaciones de sobreendeudamiento. Esa es una tarea que tiene que ver con la adaptación tecnológica. Lo que pasa es que eso convive hoy con un programa macroeconómico que deterioró los ingresos, además. O sea que lo que podría haber sido una realidad propia de la innovación y cómo se van adaptando determinados modelos, hoy convive con un problema mucho más grave que está en el programa macroeconómico. Y ahí, porque digo, va atado a todo lo que venimos conversando, ya pasaron más de 2 años de este gobierno, no da la sensación, bajo ningún punto de vista, que quiera torcer, modificar o cambiar en algunos puntos el rumbo, particularmente macroeconómico que describís. Digo, ¿eso a qué termina llevando en materia de cómo se sale de esta situación para las empresas, para la persona? El que hoy está endeudado, por más menor que sea, da la sensación o la perspectiva no da de que los salarios le van a mejorar, que el poder adquisitivo va a mejorar. Digo, ¿qué le queda? Bueno, lo que queda es, de nuevo, ¿qué podemos hacer? Nosotros somos un banco público, un banco provinciales, intentar ayudarlos a tener una planificación financiera que no ahogue ni a las familias ni a las empresas. Del lado de las empresas, aparece una tarea política que es empezar a plantear y a vislumbrar una alternativa, porque todos estos procesos están sujetos a un proceso democrático, o sea que tienen algún momento donde las cosas pueden cambiar, independientemente de lo que el gobierno quiera hacer o no quiera hacer. Obviamente es una tarea, por eso yo te comenté 3 visitas que hicimos en las últimas 2 semanas y nuestro equipo está permanentemente, y ahí vuelvo a la conversación tuya respecto al rol de las personas. Obviamente nosotros hoy podemos dar un crédito a una empresa, a cualquiera de estas que te comenté, de forma digital. Tenemos las herramientas, tenemos los instrumentos, pero nosotros queremos ir al encuentro, a hablar, a construir soluciones solidarias, que a veces parece una palabra fuera de tiempo en el sistema financiero, pero cuando yo hablé de trabajar dentro de la cadena de valor, ese es un principio que vale. Porque, por ejemplo, si yo tengo una empresa grande, supongamos, para decirlo sencillo, una empresa vinculada a Vaca Muerta, que tiene una producción que yo sé que va a traccionar. Bueno, acá hay un buen crédito, yo puedo trabajar dentro de la cadena de valor para que después un proveedor que está acá abajo, ofrecerle un financiamiento para venderle a esta empresa que yo sé que va a funcionar. Entonces, en vez de que venga esta empresa sola al banco y quiera calificar diciendo, no, pues yo trabajo para este tipo, yo lo quiero agarrar acá y desarrollar esa cadena de valor. Para eso tengo que convencer a esta empresa de que tiene sentido también para ellos compartirnos sus proveedores, compartirnos sus planes de inversión, porque vamos a poder desarrollar toda la cadena de valor que ellos están buscando en el país. Y eso es lo que cuando hablamos con alguna de estas empresas que te fui comentando, lo estamos construyendo y lo estamos caminando. Así que en realidad es la manera de transitar este tiempo. Las familias, las pymes de nuestro país han pasado situaciones complejas, quienes producen muchas, las 3 empresas que te mencioné, las personas con las que hablé son de tercera generación dentro de mi empresa y uno pasándole ya el mando a la 4ª generación. O sea, conocen de coyuntura macroeconómica, saben que esto está complicado, que hay que ser resistente, hay que ser creativo, pero también saben que las cosas pueden cambiar porque han tenido otros momentos a lo largo de su historia y por eso son empresas que algunas tienen más de 100 años. Así que tenemos que trabajar en esa perspectiva. En este escenario que tiene la provincia de asfixia económica, bueno, hay una multiplicidad de denuncias presentadas ante la Corte, algunas han avanzado, otras no, respecto a lo que se le debe. Bueno, dentro de la planificación que uno habla con distintos sectores de la provincia, obviamente hay dificultades quizás para sostener, por ejemplo, la obra pública en el mismo plano o en el mismo nivel de lo que se venía ejecutando. En ese marco, ¿hay planes de acción desde el Banco Provincia que puedan llegar a financiar obra pública de esas características? Nosotros, de hecho, estuvieron acá hace 2 o 3 semanas los representantes de la Cámara de Construcción de la provincia de Buenos Aires.
Nosotros tenemos opciones de financiamiento que trabajamos articulado con el Tesoro de la provincia, son operaciones de descuento, digamos, de determinados bonos que la provincia omite. Y también tenemos herramientas para apoyar directamente a los municipios a través de Provincia Leasing o el crédito a municipios. Bien. Provincia Leasing le permite a los municipios adquirir maquinaria, bienes de capital fundamentalmente, y el crédito a los municipios les permitiría sostener obras, asumiéndolas ahora desde el lado de los municipios. Valen acá todas las características de lo que estábamos hablando antes. Lo que nosotros podemos y tenemos lo vamos a poner a disposición. Lo que nosotros no podemos es tapar el sol con las manos, y eso es una discusión mucho más amplia. Ni la provincia de Buenos Aires, ni los intendentes de nuestra provincia, ni el Banco de la Provincia puede tapar el agujero que genera el gobierno nacional. Por tamaño, por volumen, la cuenta, ni yo me la acuerdo, pero creo que está en el orden de los 14 billones de pesos lo que la nación le adeuda a la provincia. Eso no hay forma de ocultarlo, taparlo, reemplazarlo de otro lugar. Es fundamental, ahí ya a esta altura, que la Corte tome cartas en el asunto y corrija una situación que evidentemente es una parte no menor de ese programa macroeconómico virtuoso que supuestamente se sustenta en el superávit fiscal, se sustenta en haber dejado de pagar obra, no tiene creatividad, es dejar de pagar cosas, dejar de pagar a las provincias, dejar de pagar obra, ajustarse a los jubilados y un poquito de contabilidad para que las LECAP que capitalizan no aparezcan en la línea de intereses para que la cuenta financiera dé positiva. O sea, evidentemente es un momento desafiante para nosotros y para las empresas. Mirá, nosotros dijimos siempre, este es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, va a trabajar y vivir inserto en la comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Eso quiere decir que somos un banco que financia la producción. Y si financiamos la producción, es un banco de industria, es un banco del agro y del comercio. Sectores que no la están pasando bien. Ergo a nosotros, y esto es todo lo que estuvimos conversando, nos involucra. No estamos fuera de esa realidad. Y la entendemos, porque también nos desafía a nosotros. Entonces, vuelvo a cómo lo podés trabajar. Lo podés trabajar redoblando el esfuerzo, poniendo los recursos que tenés hasta el límite de lo posible al servicio de contener esta situación, de acompañar a las empresas, de acompañar a las familias, de sostener a los municipios y al sector público provincial, y al mismo tiempo ser claro en dónde está el problema que hoy estamos pasando. O sea, no podemos divorciar todo esto que estamos hablando, que habla de una situación, todas tus preguntas hablan de una situación complicada, difícil, generalizada, desafiante, con un horizonte complicado. Bueno, todo eso tiene una sola explicación, que es el programa económico, el programa macroeconómico. De otro modo, uno termina discutiendo una tasa municipal, que es algo que nos quieren llevar, y como si fuese el gran problema de competitividad argentina, cuando está recontraestudiado, aún por los que siguen esto de diferentes perfiles políticos, que la incidencia de una tasa municipal en la estructura de recaudación de Argentina no llega al 1% del producto, o sea que no es el problema. Y sin embargo queremos discutir eso en lugar de discutir lo que realmente hay que discutir. En ese escenario de lo que hay que discutir, si vos tuvieras que decir hoy, me paro en un lugar, mirá, si vos tuvieras que aconsejar, si vos tuvieras la posibilidad de sentarte delante de cualquiera de ustedes, de Luis Caputo a Javier Milei, y 2, 3, 5, una medida relevante que hoy haya que tomar para efectivamente torcer este rumbo que está llevando a incrementar todos estos problemas que venimos describiendo. Pasa que eso, obviamente, ninguna medida de política económica nunca es una medida en el vacío. O sea, yo puedo decir que hoy el tipo de cambio afecta a la producción. Y uno puede decir, entonces, ¿cuál es tu estrategia cambiaria? Bueno, pues eso tiene que ver con nivel de apertura, con dónde poner las tarifas. Digo, un programa macroeconómico se define por un montón de variables y herramientas que igual son subsidiarias en la visión de país. Entonces, yo puedo dialogar con cualquiera. No tengo diálogo con los que mencionaste, pero obviamente por la tarea uno tiene diálogo con funcionarios nacionales y puede tener 1000 conversaciones, pero también hay cuestión de cuál es la visión de país que uno tiene. Algunas herramientas que nosotros teníamos que obviamente no van a cambiar la realidad, pero que eran de mucha importancia para sostener alguna de las cosas que estábamos hablando, te las mencioné. La línea de inversión productiva funcionaba muy bien para poder direccionar el crédito a las pymes en condiciones favorables. Herramientas que el Banco Central puede trabajar a nivel normativo para ayudar a estrategias de refinanciación, también construir marcos regulatorios mucho más robustos y que se entienda que a veces donde de cara al cliente
hay dos empresas que están ofreciendo la misma, no pueden tener un marco regulatorio distinto. O sea, no puede haber un PCP y un banco ofreciendo el mismo servicio y tratándolos de forma distinta, no porque sea un problema para el banco solamente, sino porque no nos permite construir algo que en el mundo está recontraestudiado, que es un perímetro regulatorio al sistema financiero. Pocas actividades tienen tanta regulación como el sistema financiero, y eso tiene una razón de ser, y lo vimos en el 2008 en Estados Unidos, en la crisis del 29 en Estados Unidos, en la crisis del 2001 en Argentina, y en cualquier crisis. Cuando la crisis económica se convierte en crisis bancaria, eso tiene la potencialidad de llevarse puesta toda una economía. Por eso es un sector que tiene este nivel de observación, regulación, y yo creo que es correcto, y entonces ahí se puede trabajar. Entonces, creo que hay un montón de cosas que se pueden trabajar, pero también hay que entender que tenemos visiones distintas de qué es lo importante. A nosotros nos preocupa cuidar la industria nacional. Nosotros no creemos que un empresario sea un delincuente. Estos empresarios que te mencioné, algunos los conozco con nombre y apellido. Los visitas en su fábrica. Te invitaría a que los visites a cualquiera de los que te mencioné, a los tres, sin comprometerlos, porque además ni siquiera creo que tengamos la misma postura política. Y te encontrás con lo que decimos siempre. Conocen a sus trabajadores, los conocen personalmente, conocen a su familia, les preocupa la situación del trabajador. Por eso tienen algunas más de 100 años en Argentina. La empresa, la industria, el negocio es negocio familiar. Lo fundó un padre, un abuelo, hay un hijo a cargo que siente todo ese peso y se lo quiere dejar a sus hijos. No es que cierro porque no es rentable, entonces me convierto en importador. O porque me reconvierto en otra unidad productiva. Hay cosas mucho más profundas, hay una vida, una forma de vivir. Algunas de estas empresas que te mencioné, en la comunidad en la cual están insertas, son fundamentales. La metalmecánica que nos venido a visitar ayer de Hipólito Yrigoyen es la única industria metalmecánica del municipio. Imagínate si no tiene un rol eso. Bueno, entonces ahí ya aparecen visiones distintas. Nosotros queremos que esa empresa esté ahí y que crezca y que contrate más gente. Porque además el trabajo industrial es un trabajo bien remunerado y que genera un montón de eslabonamientos dentro de la comunidad a la cual esté incierto. Ahora, de ahí a decirle delincuente o que eso se puede reemplazar con producción de otro país en el medio de una guerra comercial y de las otras que estamos viendo hoy, evidentemente limita la sugerencia de lo que uno puede conversar. Ahí en el medio de eso, digo, cuando tocabas esto de reemplazar o de las inversiones, de dónde pueden llegar, digo, ¿qué sucede cuando se celebra, de la manera que se celebra, un resultado o cómo el gobierno nacional tomó su paso por el Argentina Week en Estados Unidos, en donde te dicen van a venir un montón de inversiones, nos juntamos con un montón de empresarios, incluso autoridades bancarias que lo han celebrado, el paso del gobierno por allá? ¿Eso efectivamente se traduce en resultados positivos al corto plazo? ¿Subsanan parte de esta situación? ¿O cuál es tu mirada ahí al...? Nadie va a tener un problema si entran inversiones en Argentina. Por supuesto, uno podría discutir al RIGI y a qué sectores le estás dando beneficios y si estás generando nuevos eslabonamientos o simplemente estás permitiendo capturar una renta que de otro modo se hubiese hecho la inversión igual y no importaba tanto ese marco teórico. Si uno mira los datos macroeconómicos, en Argentina no hay ningún boom de inversión extranjera directa. Los datos del Banco Central muestran más bien lo contrario. Si uno ve la situación macroeconómica del endeudamiento, volvemos al principio de la charla, vemos fatiga del endeudamiento, vemos muchas empresas, por ejemplo, durante la primera parte, desde el segundo trimestre del 24 hasta fin del 24, el mercado de obligaciones negociables y de capitales estuvo muy dinámico para un montón de empresas y podés ir a ver datos públicos de cómo están teniendo problemas para pagar esas mismas obligaciones negociables. O sea, Argentina tiene, y por cuestiones bastante exógenas este gobierno, algunos sectores muy potentes que son los conocidos. Petróleo y energía, bueno, la minería, pero hay que ver, el agro, y de nuevo, el agro viendo cuál es la unidad productiva, no es lo mismo una unidad de 200 hectáreas que un gran productor, y la ganadería probablemente en este momento. Y bueno, y ahora los importadores. Entonces, y algunas industrias de mercado interno, algunos empresas de servicios regulados que ahora le están dando tarifas. Ahí va a haber inversión, o parece que va a haber inversión. Ahora, esos sectores, eso es algo que desde el banco, nuestro equipo de estudios económicos lo viene advirtiendo mucho, son economía en clave, generan pocos puestos de trabajo, no tienen elabonamientos hacia dentro de la cadena de valor y entonces tienen poco impacto para el conjunto de la comunidad. Entonces nadie va a descartar si aparece una inversión. Lo que digo es, para que eso tenga sentido, tenemos que verlo con impacto macroeconómico. Si la inversión que nosotros vemos que hoy se mueve es un reciclaje de liquidez dentro del mercado doméstico,
sin mucho anclaje interno y no tenemos un empuje en términos de inversiones en tecnología, en desarrollo de valor en nuestro país, son procesos efímeros que lo único que van a hacer es profundizar esta fatiga del endeudamiento, porque ya lo vemos que las hojas de balance de un montón de actores de nuestra economía, incluyendo familias, empresas, muestran señales de estrés. Y eso, digamos, la inversión es deuda de alguien en otro lugar. Entonces hay que tener ahí cuidado de cuáles son los perfiles que están tomando ese financiamiento. Para cerrar, Juan, te consulto, vos integrás el proyecto político de Axel Kicillof, ayer se lanzó el think tank, el CEDAF, hay una enormidad de dirigentes que ya hablan efectivamente de una candidatura presidencial de Axel. Axel habla de construir una alternativa a este gobierno. En el tránsito, incluso por todo lo que venimos hablando, de efectivamente todas estas reuniones que vos vas teniendo con el sector productivo, empresarial, financiero, ¿encontrás permeabilidad a un discurso de alternativa o seguís percibiendo muchas veces recelo a una mirada política enmarcada en el peronismo, por ejemplo? Creo que primero lo que hay es un consenso de lo difícil que está la situación macroeconómica y la realidad de las empresas y de la necesidad de construir una alternativa. Y el desafío de quienes somos dirigentes políticos es construir esa alternativa. Hoy, evidentemente, es un camino que hay que hacer, eso es lo que dice Axel todo el tiempo. Hay que empezar a transitarlo. De otro modo no vas a llegar nunca y tampoco deberíamos llegar a una aglomeración de dirigentes un día antes de un cierre para ver qué haces. Hay que intentar pensarlo diferente esta vez y creo que por eso, digamos, si bien eso es como un efecto que acompaña la tarea que uno tiene como presidente de banco, es dialogar con todos los sectores, entender y fundamentalmente proponer cómo es una estrategia de defensa de lo nacional. Yo creo que una de las cosas que nos pasa es que estamos bastante con la moral baja de lo nuestro. Por eso vemos algo que en otros países sería muy exótico, que es funcionarios o políticos hablando muy mal de nuestro país y siendo muy críticos de lo nuestro, de los trabajadores, de los empresarios, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestros valores. Entonces tenemos que reconstruir ese sentido de lo nacional, que es algo que en el mundo está muy presente. Y está muy presente porque a veces parece que uno habla de cosas exóticas, pero si vos ves lo que se discutió en Davos y lo que se discutió en el Foro de Seguridad de Múnich, en los dos, la palabra soberanía en boca de cada uno de los dirigentes que fueron a hablar fue una de las principales. Esto es lo que está discutiendo el mundo hoy y eso también lleva a la discusión de las guerras que estamos viendo. Porque en el fondo lo que se está discutiendo es cómo se defienden proyectos nacionales en este momento de la historia, con este nivel de desarrollo tecnológico y con este nivel de relaciones financieras globales. Y eso en Argentina nos tiene que invitar a la construcción de un proyecto nacional. Y ese proyecto nacional evidentemente tiene que tomar nota, en nuestro caso, de nuestras tradiciones, pero evidentemente tiene que abrevar en algo mucho más amplio. Y esa construcción es la que hay que empezar a caminar. Perfecto. Juan, la verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a vos.